Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches con todos. Cuando guste, Doc. Ok, estoy viendo para compartir pantalla. Se puede ver, sí se ve, ¿no? ¿Ven todo en Sí, la pantalla? sí vemos. Ok. Bueno, muy buenas noches con todos. Hoy vamos a conversar sobre otro tema que pues sería en este caso la teoría de los vectores, del electrocardiograma. Vamos a hacer un poquito de repaso, ya que en la clase pasada tuve problemas técnicos, ¿no? Problemas con el lápiz que no me estaban dando como yo quería. Bueno, empezamos. Bien, haciendo un recuerdo nada más, a breve repaso, comentarles, bueno, el potencial de acción, de vuelta. No quiero hacer canción con esto, trataré de avanzar un poquito rápido, pero sí es muy importante, vuelvo y repito, porque pues de acá parte todo, ¿ah? Es indispensable pues saber que la anatomía del electrocardiograma básicamente inicia, ¿no? En el nodo sinusal, en el nodo sinusal pues que ustedes bien saben, interconecta a través de haces internodales con el nodo AB y este a su vez se subdivide en ramas tanto derechas como también del lado izquierdo y a su vez da millones de ramilletes hacia lo que viene siendo el endocardio, lo que se conoce como bien, ustedes ya saben, las fibras de Purkinje. Ahora, ¿qué pasa con este nodo sinusal? Nosotros vamos a tener un potencial de acción que, como también la clase anterior explicaba, nosotros tenemos un potencial de acción que nace en una fibra que viene siendo una fibra automática. ¿Por qué automática? Porque yo hablé sobre una propiedad muy importante la clase pasada, que el corazón tiene algo que se llama automatismo, ¿no? Esto es esencial conocerlo, porque esta célula, que es del nodo sinusal, tiene esta propiedad en particular ya que no necesita ser estimulada. Básicamente todo nace de acá porque esta célula se autoestimula a sí mismo, ¿sí? Y genera su propio potencial de acción. Si nosotros bien vemos la curva o la pendiente desde el inicio que viene siendo la fase 4, que sería la fase en reposo del potencial de acción de esta fibra a nivel del nodo sinusal, esta fase por lo general tiende a tener una pendiente que hace que esta célula permanezca, o mejor dicho, esta célula permanece hiperpolarizada que hace que esta pendiente se mantenga de esta manera debido a que hay unos canales de sodio, ¿sí? Pero estos canales de sodio son unos canales lentos. Estos canales que hacen que esta célula de esta fibra automática permanezca prácticamente polarizada o hiperpolarizada, haciendo que la pendiente no llegue hasta como en la fibra miocárdica común, que llega hasta -90, esta llega a caer en reposo hasta -60, y como al mismo tiempo, como digo, no necesita de un umbral, automáticamente esta hiperpolarización de entrada de sodio
¿sí? De entrada de sodio, hace que estos menos 60 milivolt aumenten hasta llegar al gatillo de menos 40 milivolt y empieza el potencial de acción de la fibra automática con la consecuente entrada de calcio, ¿sí? Entonces, posteriormente a la entrada de calcio, esto se va va a llevar esta despolarización hasta más 20 milivolt. Por lo general, esta entrada a través de estos canales lentos de calcio permite pues que la curvatura del potencial de acción sea distinto al potencial de acción de la célula miocárdica, ¿sí? Y a su vez entra en reposo con la salida de potasio. Es indispensable que ustedes sepan que esta célula está gobernada mayormente por células cálcicas, es decir, que este potencial de acción reinan estos iones, y aquí reina el calcio, ¿no? Distinto sucede en la fibra miocárdica común, donde el protagonista viene siendo el sodio, ¿sí? Y acá, básicamente la célula, ¿sí? La célula del miocardio, por lo general, se mantiene en reposo polarizada, a diferencia de la célula automática, que ésta permanece hiperpolarizada constantemente. Entonces, acá sí necesitamos, es decir, la célula o la fibra miocárdica común, que viene siendo la célula del miocito, necesita ser estimulada para que ésta pueda generar un potencial de acción. ¿Mm? Y esto a su vez degenera en que este potencial de acción que todos conocemos, pues se genere un pico donde luego hay un descenso, donde estamos en la fase 1 con una salida de potasio que expliqué la vez pasada, y luego entramos en la fase 2 donde entra el calcio mayormente. ¿Esto por qué ocurre así? Porque bueno, justo es en esta fase donde se entiende que se da la contracción ventricular, ¿sí? Y es justo aquí, en la fase entre el 0 al 1, que se registra el QRS precedido o precediendo a la contracción como tal, porque como expliqué en la clase pasada, la actividad eléctrica precede a la actividad mecánica en el corazón. Entonces, esto tiene que entenderse, ¿ah? Y como dije, la célula que gobierna, perdón, el ion que gobierna en el potencial de acción miocárdico viene siendo el sodio. Y el ion que gobierna el potencial de acción de la fibra automática es el calcio. ¿Mm? Esto tiene que entenderse porque gran parte de la farmacología, de lo que nosotros hacemos en la intervención, cuando queremos, si este corazón, por ejemplo, va muy rápido, está muy atenuado el sistema simpático, bueno, intervenimos a nivel de estos canales para poder hacer que, por ejemplo, esta curva que está de esta manera, digamos, si en un inicio la curva normal es así, desplazamos la curva hacia la derecha, prácticamente bradicardizándose el corazón en momentos, por ejemplo, de taquicardia sinusal. Eso se los comento ahí de manera rápida para que sepan por qué la importancia de conocer esto del potencial de acción, por qué la importancia de saber qué iones participan y en cada fibra en ese sentido. Y como dije la vez pasada, estas células básicamente pues tienen sus canales, ¿no? Se conectan, digamos, cada célula o cada miocito se conectan a través de discos intercalares, ¿sí? Esto, una vez estimulados con este potencial eléctrico, a través de estos discos intercalares, interconectan y desplazan toda esa masa de energía, que es lo que conocemos como la ley del todo nada, para que todos estos miocitos prácticamente ejerzan esta función
de lo que conocemos como contracción a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Eso también conociendo pues que hay una liberación de iones, entendiéndose que el potencial de acción, si bien lo inicia el sodio, esa es la actividad eléctrica, pero la actividad mecánica, donde va a reinar acá es el ion de calcio, porque evidentemente el calcio a nivel intracelular del miocito lo va a liberar a través del retrículo sarcoplásmico para que éste se una a la troponina, miocina y haga el desplazamiento a nivel de la contracción del músculo miocárdico. Eso tiene que entenderse también, ¿ah? No confundir, pues que el sodio es el que va a ejercer como tal la contracción muscular. No, el sodio lo que inicia es el potencial de acción de esta célula que se encuentra en un inicio en reposo para posteriormente esa energía o ese potencial eléctrico que se desplaza a través de las células miocárdicas, a través de la liberación de calcio, con la activación de estos canales, desplazan estas proteínas que ya todos conocemos a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Eso se tiene que entender. Bueno, avanzamos un poquito y hablábamos también el tema de las derivaciones. ¿Por qué de vuelta quiero enfatizar esto? Porque en estas derivaciones es donde nosotros vamos a aplicar algo que conocemos como la teoría del dipolo, ¿sí? ¿Qué es la teoría del dipolo? Básicamente de todo esto que expliqué, todas estas células que dije en un principio que descargan una energía, o mejor dicho, hacen una sumatoria de energía, forman algo que nosotros conocemos como vector, ¿sí? Esto es justamente ya entrando en la clase de lo que se va a tratar hoy, ¿no? Entonces, estas derivaciones registran estos potenciales eléctricos, ¿sí? Que pueden cuantificarse mediante estos electrodos, los cuales se establecen en estas 12 ventanas que pues van a ver o van a acaparar toda esta actividad eléctrica que ya he comentado, generada por un potencial de acción y generada por una actividad mecánica de esta energía precedente. Como dije, también hay tres derivaciones bipolares inicialmente manifestadas por Einthoven, que pues manifesté que es una diferencia de un potencial eléctrico, ¿sí? Que básicamente se enfoca donde esta diferencia de voltaje, justamente de 2 viene siendo la sumatoria de todo el potencial eléctrico, tanto de 1 y de 3, ¿sí? Y esto, a su vez, lo podemos explicar de esta manera en este electrocardiograma para que se entienda a qué se refería Beethoven, ¿sí? Si ustedes se fijan bien en D2, podemos ver que el QRS es distinto al QRS de D1 y de D3. ¿Por qué? Porque el vector o la sumatoria de los vectores del eje del QRS, D2 es quien lo mira de frente, que es lo que expliqué la vez pasada cuando hablábamos de los grados. D1 se encontraba a 0 grados, decíamos que D2 se encontraba entre 30 a 60 grados y D3 se encontraba a 120 grados. ¿Sí? ¿Qué de importancia tiene esto de los grados? Porque justamente de estos grados es donde nosotros vamos a inferir hacia dónde está dirigiéndose esta suma vectorial, donde nosotros si nos observamos en la deflexión positiva que hace D2 en el QRS, sumándolo con D3 más D1, viene siendo el total de estas dos sumatorias. Es decir, si se dan cuenta, tiende a ser un poquito más alto la deflexión positiva que hace D2. Y tanto la deflexión negativa que hace D2 es muy parecida a la que hace D3. ¿Sí? Apenas chiquitita es la deflexión negativa que hace D1. Por eso, como digo, estas diferencias de potencial de acción que dijo Einthoven, ¿ah? Él dijo, bueno, la diferencia de potencial de acción es, conformando él una ley donde invirtió los cables en D2, dijo, bueno, esta diferencia de potencial eléctrico
será no más que la sumatoria de D1 con D3, resultando del registro de ambos. ¿Mm? Y allí, justamente después de esto, aparecieron después las derivaciones unipolares, ¿sí? Donde, pues, como también lo comenté, estas derivaciones, ¿qué fue lo que Frank Wilson dijo? Bueno, vamos a crear otras derivaciones, pero que no miren el diferencial de potencial de una extremidad a otra, sino que este potencial de acción se mire desde un potencial absoluto, es decir, que el corazón está aquí, ¿sí? El corazón está aquí y cada una de estas derivaciones creadas, llamadas acorde a cada miembro, en este caso, pues hablamos del miembro inferior izquierdo, lo describieron como ABF, que mira desde el electrodo, interrogando al corazón de manera directa. Luego está ABL, que también mira el corazón, interrogándolo de manera directa. Luego está ABR, que también mira el corazón, e interrogándolo de manera directa. ¿Por qué? Porque es lo que dije, que hizo Frank Wilson, dijo, bueno, voy a unir estas derivaciones de Beethoven y las voy a encerrar en un potencial donde pues cada derivación mire hacia el centro. Ya no va a ser un diferencial de energía por cada derivación como lo hizo Beethoven en un principio, ¿no? Y bueno, después se crearon las derivaciones precordiales, esto en fin, pues para evaluar con mayor, digamos, de manera más directa al ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Eso en sí fue, digamos, de manera explícita, estas derivaciones monopolares también, de B1 a B6, pues van a ver de interés, digamos, en práctica clínica, mayormente pues los estudiamos en pacientes pues en casos de infarto de miocardio e inclusive agrandamiento de cavidades, que son justamente también temas que vamos a topar más adelante, ¿no? Hasta acá se entendió el breve repaso que quizás por ahí quise tratar de hacerme entender en la primera clase, pues como digo, no tuve una buena compañía con el lápiz en ese momento. Bueno, entrando ya en tema, esto viene siendo ya el vectograma. ¿Qué viene siendo? Pues hablando de lo que ya en un inicio empecé a decir, el vector, que es la suma de toda esta actividad eléctrica generada por un potencial de acción con una sumatoria celular masiva. Entonces, este vector es la representación directa desde un punto inicial hasta un punto final de una excitación eléctrica dentro de un intervalo de tiempo determinado. El vector va a tener tanto una fuerza, va a tener una magnitud, va a tener una dirección y va a tener una polaridad. ¿Mm? En cuanto a la diferencia con la teoría del dipolo, mientras el dipolo solo describe la diferencia de cargas entre células, el vector es la expresión del tamaño de las diferencias de carga y del voltaje respectivamente y de su ubicación en el espacio. ¿Mm? ¿Se entendió? Justamente acabé de hablar de la teoría del dipolo, donde solamente, pues como bien lo dice allí, habla simplemente de las diferencias de cargas entre células, pero no de la sumatoria vectorial total, que es lo que se quiere, pues, tratar de hacer entender en esta clase con la teoría del vector. Y bueno, ¿y cómo se forman estos vectores? Recordar de vuelta la despolarización, ¿sí? Todo inicia desde una despolarización. ¿Y de dónde nace? Como lo dije en un principio, quien se va a despolarizar principalmente va a ser el nodo sinusal. ¿Ah? Eso genera un potencial de acción que ya lo vimos hace poco, pues que a diferencia del potencial de acción del tejido miocárdico, pues no tiene su fase 1 y su fase 2. Eso se entiende porque pues no tiene digamos, la respuesta de esas fases es una respuesta a una célula como tal. Entonces, esta es una fibra automática, recordar eso. Entonces, solamente responde frente
a canales iónicos y a un juego del equilibrio de los mismos, ¿no? Entonces, este nodo sinusal va a generar este potencial que se va a propagar a través de las aurículas, ¿sí? A través de las aurículas llegan al nodo atrioventricular, y si yo digo hasta acá, ya tenemos generado un vector, ¿sí? Y ustedes se preguntarán cuál va a ser el primer vector. ¿Cuáles son las primeras en despolarizarse, o mejor dicho, las primeras en dar una respuesta frente a este estímulo que viene siendo el potencial de acción? Pues son las aurículas, ¿verdad? Frente a este estímulo, las aurículas también tienen un potencial de acción, que quizás pues no le toman mayor importancia, no, digamos, no es que no le tomamos mayor importancia, pero más nos vamos a centrar a nivel del ventrículo, porque es el vector quien nos va a dar inclusive el eje vectorial de hacia dónde está situado la mayor fuerza. Por eso, al vector de las aurículas lo conocemos como vector menor. Básicamente es eso, ¿sí? Cuando se despolariza el nodo sinusal, consecuentemente, esta energía se desplaza de derecha a izquierda. Tómese como referencia, como dije, el vector tiene dirección, el vector tiene fuerza, tiene magnitud. Por eso, el desplazamiento de esta respuesta de las aurículas tiene, como digo, una dirección vectorial, ¿sí? Que va de derecha a izquierda. Y esto en el electrocardiograma tiene mucha importancia saberlo, porque de allí viene la comprensión. Si ustedes conocen bien esto, lo van a entender en el electrocardiograma. Y hasta aquí, como dije, una vez realizada la contracción de las aurículas, vamos a obtener, pues básicamente la onda PEP en respuesta a este estímulo. ¿Sí? Y bueno, centrándonos de vuelta, como dije, hay una célula pues, que en un principio, mientras esta célula esté polarizada, es decir, que la membrana va a estar en reposo, pues no tenemos ninguna actividad eléctrica, pues evidentemente pues la célula está en reposo, ¿no? Pero si esta célula entra a ser despolarizada, el galvanómetro básicamente, mientras la dirección del vector esté mirando hacia ese electrodo interrogador, la deflexión de esta línea en el electrocardiograma va a tender a ser positiva. Es lógico, porque la fuerza sumatoria de ese vector está yendo directamente hacia el electrodo interrogador. ¿Mm? Mientras que en las situaciones donde este mismo vector, digamos, pasara, o este interrogador, perdón, en este lado de acá, mira la cola, es decir, que el vector se aleja, es decir, el interrogador no lo va a ver de manera directa, va a ver que se aleja, por eso en el electrocardiograma la deflexión siempre va a ser negativa, en ese sentido. Y muchas de las veces hay interrogadores pues, que van a ver a esta fuerza vectorial, lo van a ver pasar, pero de manera perpendicular, que podría ser básicamente isodifásico o isoeléctrico, también podríamos decirlo de esa manera. ¿Mm? Ya más adelante explicaría que el electrodo lo mira de ese punto de vista donde muchas veces no vemos una deflexión positiva ni negativa como tal. Vamos a avanzar un poquito. Pues básicamente, de vuelta lo mismo, ¿no? Lo que dije antes, las aurículas van a tener una sumatoria vectorial menor, y el que se va a llevar, o el que prácticamente el que tiene o lleva la mayor fuerza, obviamente por cantidad de músculo, pues comprometido, es el ventrículo, ¿no? Por el mayor grosor muscular, hay una mayor entrada de sodio, hay una mayor despolarización, por ende a la aurícula se le conoce el vector como un vector menor. ¿Mm? Y como dije, este vector nace de millones de vectores por cada célula despolarizada. Y la sumatoria que este vector
sigue en su trayecto a través del sistema eléctrico del corazón es lo que determina el eje de ese vector resultante, que es lo que expliqué. Si bien el vector, suponiendo que de 2, que es el que está acá, lo mira de frente, pues básicamente va a graficar una deflexión positiva, ¿no? Dicho sea de paso, aprovechando que ABR estaría por acá, como ve la cola y no lo ve acercarse, sino más bien lo va a ver alejarse a dicho vector, este se va a graficar de manera negativa. Por eso ABR lo vemos de esa manera, pues ABR no ve todo este estímulo, toda esta carga de energía, no la ve acercarse nunca realmente. La ve de lejos, ve la cola de la cometa, por decirlo así, ¿no? Eso es lo que suma todos estos vectores a nivel del ventrículo y van a determinar, pues, que esto condicione hacia dónde va a estar dirigido el eje eléctrico, pues que en grados, como ya les dije, pues en grados es justamente donde nosotros aplicamos estos grados y decimos, bueno, ¿hacia dónde está el eje del corazón? Y decimos que el eje está según, en respuesta a esto que estamos hablando ahora, hacia qué dirección va ese vector. ¿Mm? Y de vuelta a lo mismo, como explico, y quiero seguir siendo enfático en esto. Aquí están estos electrodos, ¿sí? Por ejemplo, este electrodo, como dije, este electrodo que ve alejarse a este vector que sería aquí, ¿no? A esta suma vectorial, prácticamente ve la cola, ¿sí? Se grafica de manera negativa. Este tranquilamente podría ser un ABR, ¿no? Como le expliqué, porque está totalmente negativo en condiciones normales, ¿no? Un electrocardiograma normal. Este de acá tranquilamente podría ser un D1, este podría ser un ABL. ¿Por qué? Porque estas derivaciones miran al corazón o ven pasar al vector de modo perpendicular. Es decir, que pues no lo ven de manera directa, sino lo ven pasar de esta manera. Digamos que este es el corazón, acá está la punta, y D1 está por acá, ¿sí? Y ABL está por acá. Entonces, la fuerza no va directo hacia ellos. Si ustedes se dan cuenta, la fuerza va hacia este, el eje se dirige hacia este lado donde está, entre 0 a 90 grados. Entonces, por ende, lo van a ver perpendicularmente y toda esta suma de fuerzas la van a ver de una manera donde ellos dicen, estoy viendo pasar el vector, hacen una deflexión positiva. Y a su vez dicen, pero también lo estoy viendo alejarse. Y esa es la deflexión negativa. ¿Mm? Eso tiene sentido mientras siempre se entienda esto de los vectores, que es muy importante, ¿no? Y ahora lo que también dije, pues mientras el electrodo o el quien lo interroga lo va a ver de manera directa, pues va a haber deflexiones positivas. En todo momento lo van a ver sí o sí, siempre y cuando el vector se dirija hacia ellos. Y entonces estos electrodos son dispositivos sensitivos que captan esta actividad eléctrica que ocurre bajo ellos. Cuando un impulso positivo se aleja del electrodo, la máquina lo va a registrar como una onda negativa, ¿no es cierto? Pero cuando este impulso positivo se está moviendo hacia este electrodo, la máquina pues lo va a registrar de modo positivo. Pero cuando el electrodo está en medio del vector, el electrocardiógrafo lo va a registrar como una deflexión positiva por esa cantidad que mira hacia ese electrodo de manera positiva, que es lo que está acá, que acabé de explicar, pero una pequeña parte de esa energía se pierde. Y esa es la parte negativa por la cual este no lo va a poder ver y pues negativo es lo que va a resultar de ese electrodo como registro. No alcanzó a ver toda la fuerza total. Una fuerza o parte de esa fuerza la vio y parte de esa fuerza, digamos, se perdió o nunca la vio llegar. La sumatoria total de esa fuerza la vio este electrodo. ¿Mm? ¿Hasta acá se entendió? Bueno, no sé, por ahí yo sigo hablando, por ahí quisiera que si no se entiende algo me lo comenten.
doctor Jackson, cualquier cosita me hace saber, si hay preguntas también, ¿ah? Sí, doc. Sí, doc. Y bueno, de vuelta a las camaritas. ¿Se acuerdan en la primera clase? Yo les dije, bueno, ustedes mírenlo del modo que más en su comprensión pues les haga, digamos, verlo de un modo pues que les parezca muy didáctico. Yo pues les hice saber que hay derivaciones que pues si lo vemos como esas cámaras que van a mirar hacia un centro, les puse una cancha donde les comenté pues que el centro ahí era el corazón de Messi, por decirlo así, y todos estaban enfocados. Estos vienen siendo interrogadores, pueden ser, llámenle electrodos, llámenle camaritas, como le digo yo también, o digamos detectives también, ¿ah? Bueno, ¿por qué? Porque cada uno está tratando de buscar una parte, un registro, un historial que nos pueda brindar una información de distintos ángulos que recogidos en esos 180 grados nos permiten acaparar prácticamente cerca de la totalidad de esta actividad eléctrica. ¿Mm? Recordar siempre que el vector es un segmento de recta que representa la dirección, magnitud, la longitud, la polaridad y el sentido de esta actividad eléctrica. La suma de toda esta actividad cardíaca y el potencial eléctrico que genera el flujo de esta corriente nos forma lo que llamamos, y vuelvo y repito, los vectores. ¿Mm? Ustedes ven que aquí todas estas flechitas generadas por muchas células, cada quien envía el impulso para donde quiere, pero toda esta fuerza tiene una dirección. ¿Por qué tiene dirección? Porque tenemos un camino. Y ese camino, dentro de la anatomía electrocardiográfica, viene siendo el sistema eléctrico que ya mencioné, partiendo del nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda, hasta llegar a la fibra de Purkinje. Digamos, hay un camino donde seguir. Todo esto, sino que suma toda esta energía a través de este camino y por cada digamos, estructura anatómica del corazón, pues genera una respuesta en, per se a esta sumatoria de todos estos vectores que acabo de comentar, ¿no? Y bueno, de vuelta, como digo, empezando desde las aurículas, y si nosotros queremos estudiar desde la vectografía, las aurículas, ¿cómo yo podría analizar esta despolarización? Pues básicamente vamos hacia los testigos que pueden ver de manera donde nosotros podemos inferir que esta despolarización está siendo de manera fisiológica. ¿Mm? Lo podemos ir a ver en D2, lo podemos ver en ABR y lo podemos ver en D1. ¿Sí? Cuando un vector se acerca a un electrodo, genera, como dije, una onda positiva y el vector opuesto que lo mira va a ver la cola de manera negativa. O sea, va a ver esa respuesta, el trazo lo va a ver de manera negativa. O sea, si yo quiero saber que a nivel de las aurículas el ritmo que está llevando a través de este vector es sinusal, me voy directo a ABR, viendo la derivación frontal. Si esta es negativa, digo bien, ABR está viendo alejarse el vector auricular. Y si D2 me dice que está positiva, ese me está diciendo que el vector, la suma vectorial, está totalmente frente a ella, como está acá, ¿sí? ABR negativo. Y D1 también me dice que lo está viendo pasar. Y en este caso, en este electrocardiograma, si se dan cuenta, tiene la particularidad de que el QRS es un poquito mayor que el de D2. Por lo tanto, quiere decir que no está tan directo, no está de modo directo viéndolo este electrodo. O que la energía no está yendo hacia ese electrodo, sino más bien está con una tendencia de que ese eje vectorial está yéndose entre los
a 0 grados, por decirlo así, ¿ah? Vamos a avanzar. Porque básicamente, pues, un eje fisiológicamente normal, digámoslo desde ese punto de vista, generalmente el eje vectorial de la onda o de la actividad cardíaca que tiene las aurículas generando esta onda P, en distintos puntos de vista, pues la vamos a ver, como digo, de distintas maneras. Siendo ABR negativa, porque la ve alejarse, ABL tiende a ser positiva, porque la ve perpendicularmente, igual está impregnada de esa manera, positiva. D1 también la ve pasar, ¿sí? ABF, pues muy de cerca, ve el vector también pasar. D3 un poquito más lejos, pero lo sigue viendo pasar, ¿sí? Cada uno de todos ellos, todos van a mirar a la onda, a la contracción que se genera esta onda como de flexión positiva, porque el vector se dirige prácticamente todo hacia esta zona. Y lo único que en este caso tiene que ser negativo, sí o sí, hasta para decir tenemos un ritmo sinusal, porque si el ritmo nace de el nodo a este nivel, básicamente el impulso tiene que ser negativo. Eso a mí ya me dice como un criterio de que el ritmo es sinusal. Y aquí hay algo particular que lo vamos a usar mucho cuando veamos este aumento de las cavidades cardíacas, y es B1, porque si bien B1, si se dan cuenta, todas son positivas, ¿no? De la actividad auricular. Pero B1 lo ve como isodifásico. ¿Ah? ¿Por qué creen que lo ve isodifásico? Si aquí hay una actividad auricular y aparentemente toda la suma vectorial o todo este potencial eléctrico lo está a nivel de las derivaciones precordiales, lo está enviando mayormente entre B4, B5 y B6. Porque la fuerza que se genera primero es a nivel de la aurícula derecha. Como dije antes y repito, por eso la importancia de saber cómo se genera este vector, hacia dónde va la dirección del vector, porque en un principio el vector que nace en el nodo sinusal va de esta manera, de derecha a izquierda, dije yo, ¿no es cierto? Entonces, si va de derecha a izquierda, B1 lo ve venir y va a ver la primera parte. Por eso siempre la primera deflexión positiva en B1 de la onda P representa a la aurícula derecha. Pero como este vector después tiene que ir hacia la aurícula izquierda y lo ve alejarse, B1 ya no lo está viendo acercarse, ve parte de esa fuerza que viene siendo o corresponde a la aurícula derecha. Pero ya la aurícula izquierda no la vio y por eso, digamos, se grafica una deflexión negativa. La segunda porción o la segunda mitad en B1 corresponde a la aurícula izquierda. ¿Mm? Y que también ambas, pues como digo, esto nos interesa mucho y lo vamos a ver bastante y tiene mayor interés cuando pues estudiamos hipertrofias auriculares. Si hay aumento de cámara del lado derecho, pues ahí vemos la típica onda, la onda P alta de este lado, ¿sí? Y si no es la onda P porque no está comprometida, pero es el lado izquierdo del comprometido, acá vemos esta onda ancha representando la onda, perdón, la aurícula izquierda. Por eso digo, esto es importantísimo. Por ahí voy comentando no solo temas de vector, sino cómo se comporta el vector y cómo lo podemos analizar desde la práctica clínica en un electrocardiograma. Y ustedes ya ahora saben por qué B1, por lo general uno siempre espera que pues, la onda P sea isodifásica. Es por esto, porque el vector B1 no lo ve completamente, ve parte de, y la otra parte la ve muy de lejos. Por eso la primera porción, la aurícula derecha, es la que lo va a representar y la segunda porción negativa, que viene siendo en este caso la aurícula izquierda, será quien la represente. Y es básicamente esto de acá. Si lo vamos a extrapolar en este electrocardiograma, quizás
ustedes lo ven, a veces los electrocardiogramas tienen que mirarlo muy, con mucho tino, ¿ah? Porque a veces las deflexiones son tan chiquititas, pero cuando ya tenemos el ojo entrenado, si nos damos cuenta acá cualquiera, bueno, podría decir, no, tenemos ahí una onda PEP positiva y nada más, pero si hay una pequeña deflexión negativa en esta parte de acá. ¿Mm? Si nos fijamos bien, por ahí más adelante cuando veamos ya casos clínicos, les pondré pues veremos muchos electrocardiogramas y pues esto, vuelvo y repito, en un mundo ideal donde tenemos un paciente pues sano, vamos a ver esta onda pisodifásica en la mayoría de las veces, ¿no? Pero no es que sea la regla. Eso va a depender, como dije, de ese vector resultante, cómo se distribuyó a través de esas aurículas como tal. Y ojo, también va a tener mucho que ver, y es algo tan técnico, cómo o dónde estuvo colocado esos electrodos. Porque también si los electrodos están colocados muy arriba, ajá, no lo van a ver igual que si usted lo colocara en el cuarto espacio intercostal, ¿no? Si lo pones en el segundo, no va a ser igual. Si lo pones más abajo, tampoco. El vector, pues, lo va a ver quizás un poquito más de lejos también. Entonces, también tomar en cuenta eso, ¿no? La parte técnica de quien esté colocando las derivaciones a nivel precordial, pues, si están bien ubicadas, pues quizás, pues, veamos todo esto que acabo de mencionar. Pues, y si no, pues, tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, y como decía, cada derivación pues va a mirar la onda P y si se dan cuenta aquí también hay algo muy importante, pues según el eje de esa onda P, de esa suma vectorial, también vamos a tener ondas P positivas que sí, en todas las derivaciones, obviamente como dije, exceptuando ABR porque no lo va a llegar, pero cada derivación tiene una onda P quizás una un poquito más grande, un poquito más pequeña, pero el criterio para decir que esta onda P, si es un poquito más grande, no tiene que pasar por encima de 2 cuadritos de milivolt y en milisegundos, es decir, en tiempo tampoco no tiene que ser mayor a 2,5 cuadritos ni de alto, ni, digamos, ni vertical ni horizontal. Eso vendría siendo, y eso lo hablamos un poquito más en detalle, no hablo sobre milisegundos, milivoltios, cuánto tiene que tener, eso lo conversamos cuando ya veamos la clase de electrocardiografía normal. Pero quería que sepan eso. Entonces, las ondas P muchas de las veces se la ve distinta en cada derivación, pues porque como expliqué, cada derivación mira la fuerza vectorial de un modo diferente. Y bueno, de la misma manera, vamos a ver el vector mayor. El vector mayor que en este caso representa los ventrículos, ¿no? Este es un poquito más, no complejo realmente, no es difícil de entender, pero sí quiero que ustedes pues sepan que para que se conozca bien cómo es el comportamiento vectorial a nivel de los ventrículos, ustedes tienen que saber que hay fuerzas que acá se dividen, digamos, de a tres. O sea, a nivel del septum, a nivel a nivel de la pared libre, que sería el segundo vector. O sea, no tenemos un vector como tal, sino tenemos una sumatoria de tres vectores, ¿sí? Vector septal, vector de la pared libre del ventrículo izquierdo y el vector a nivel de las bases del ventrículo, ¿no? Esa es la sumatoria de esos tres de esos tres vectores hacen pues que, perdón, hace pues que el comportamiento del QRS que nosotros vemos en un electrocardiograma sea diferente también. Y allí nosotros según este comportamiento, ustedes deben haber escuchado cuando nosotros nos referimos al buen progreso de la onda R. En situaciones normales, en todos los pacientes, pues tiene que ser así. La onda R tiene una progresión, ¿verdad? Y para que nosotros entendamos esa progresión, tenemos que saber que existen estos vectores, que son tres, como expliqué. Uno, a nivel sectal, dos, pared libre, tres, a nivel de las bases. Si nosotros queremos tomar como referencia, por ejemplo, veamos acá. Tomemos como referencia a D1, que está acá, justamente en las derivaciones precordiales. De vuelta con D1. ¿Se dan cuenta? La onda P.
¿Mm? Que hace poquito acabé de explicar. Eso por suma vectorial, como lo mira este electrodo. Pero ahora nos vamos a enfocar en el QRS. Si ustedes se dan cuenta, hay una deflexión. Después de la onda P, viene una línea isodifásica y viene una pequeña deflexión positiva. ¿Sí? Eso es porque el primer vector en activarse es el lado sectal, ¿sí? Obviamente de izquierda a derecha. El comportamiento de este vector es de izquierda a derecha. Eso se va a entender porque gran masa se lo lleva al ventrículo izquierdo y el gran trabajo, pues, lógicamente, pues también, ¿no? Pues por la masa que conlleva, por el trabajo y la carga de presión que este soporta. Entonces, tiene que ser la dirección vectorial de izquierda a derecha. Y justamente la flechita acá lo dice. Bueno, yo acá lo dibujé, pero esta es la dirección vectorial que una vez que se despolariza el tabique, como dije, si B1 lo mira de frente, este está positivo, ¿sí? Y hay una deflexión seguida que viene siendo una deflexión negativa. ¿Por qué? Porque viene actuando después el segundo vector. Ya se despolarizó el tabique del lado izquierdo, parte del derecho, y luego viene la pared libre, que viene la sumatoria del segundo vector a nivel de derecha a izquierda, como dije, de derecha a izquierda. En este caso, la dirección vectorial cambia. ¿Ah? Y por eso, si la dirección vectorial cambia, porque el segundo vector que tendría que mirar B1, lo ve alejarse. Por eso está esta deflexión negativa. Ya no lo ve acercarse. Él solamente vio parte del tabique, algo chiquitito. Dijo, bueno, esto es lo que yo alcancé a interrogar. Y luego lo que no alcanzó a interrogar, es decir, toda esa energía que se alejó, es decir, la cola, la vio y la graficó como una deflexión negativa, que vendría siendo la onda S. ¿Mm? Esto parte de lo que se aleja como el segundo vector, y la otra parte es la parte de las bases. ¿Ah? A nivel de las bases, tampoco la ve acercarse, las ve alejarse. El tercer vector lo ve alejarse también, por eso termina graficando la onda S, ¿sí? Q, perdón, R, S. Eso es lo que mira el vector, perdón, la derivación, en este caso B1, ¿no? Vámonos a B2. B2 pues también va a mirar este comportamiento, quizás algo parecido, porque D2 igual no está, digamos, muy alejado de B1. También ve un comportamiento similar, ve acercarse el vector sectal, algo pequeñito, ve alejarse el vector al segundo vector de la pared libre del ventrículo izquierdo y va a graficar una deflexión negativa, y igualmente las bases, ¿no es cierto? No la va a ver acercarse. Y de allí de vuelta, pues, esta sumatoria vectorial a nivel, ya vámonos en la transición, donde justamente ocurre todo esto, es a nivel de B3, donde nosotros siempre nos vamos a fijar, a ver, ¿cómo está B3? Porque tendría que estar desde el punto de vista eléctrico isodifásico, porque B3, pues bueno, ve de manera perpendicular esta energía vectorial a nivel del tabique, pues entonces va a haber una parte también y dice, esto es lo que yo alcancé a ver, pero ve mucho más de cerca el vector 2. Entonces, por ende, esta sumatoria hace que el QR, mejor dicho, perdón, la R de entre B1, B2, la de R de B3 sea un poco mayor porque alcanza a sumar tanto la fuerza del primer vector como las del segundo vector. Por eso tiende a ser un poco más alta la R. Pero la S sí también viene siendo prácticamente igual, porque esta sí pues no la va a acaparar. A nivel de las bases la ve alejarse. ¿Sí? Y ya B5, B6, bueno, ve prácticamente toda la fuerza, la sumatoria total que ya viene siendo a nivel del segundo vector. De igual, como ve alejarse, no ve aquí si se dan cuenta hay algo muy interesante, que es lo que también debemos siempre nosotros tomar en cuenta, cuando a veces queremos ver y nos pone un poquito, eh,
un poquito, no sé si decirlo, incómodos, estamos como que esta onda Q será patológica o no. También hay ondas Q que tenemos que saber reconocer y que están representadas por estos vectores que no necesariamente tienen que ser patológicas. Y para eso también hay criterios, pero las ondas Q no se van a ver en todas las derivaciones. Estas ondas las vemos analizando estos vectores, viéndolos. Si ve el primer vector que es sectal, no lo ve acercarse, lo ve de lejos, ve la cola, obviamente va a impregnar una onda Q como está en la derivación B6, pero ve toda la sumatoria vectorial del segundo vector. Por ende, el vector es mucho mayor y es lo que siempre vamos a ver entre B5 y B6. Es la sumatoria total de esa fuerza del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Tanto B5 y B6 como le expliqué. Y ambos van a ver del mismo modo con una onda Q, una R grande y apenas una S chiquitita, porque algo alcanza a ver también alejarse, ¿no? Del tercer vector algo alcanza a ver. Entonces grafica una pequeña S. Esa es la importancia de conocer la, la teoría vectorial del electrocardiograma para que se entienda todos estos cambios que se dan, que, que tienen una razón de ser de cada onda generada. ¿Mm? Y conocer, pues también, según esto, nosotros ya más adelante, cuando hablemos del electrocardiograma normal, sabremos, cuando hablemos del eje cardíaco, al hablar del eje cardíaco estamos hablando de esto. ¿Cuál es la fuerza vectorial? ¿Cuál es el eje de ese vector, de ese corazón? Vamos a decir si está a menos 30 grados, decimos, está desviado a la izquierda, pero por allí hay ciertos libros que dicen que, bueno, hasta menos 30 es, digamos, un eje permitido, y inclusive otros libros dicen hasta unos más 110 y otros hasta más 120, temas de literatura, pero pasado de menos 30 hablamos de eje desviado a la izquierda, pasado de más 120 hablamos de eje desviado hacia la derecha. Y esto hablando en, en, en relación a este vector que estamos analizando en la clase del día de hoy. Es básicamente eso, ¿no? La fuerza vectorial que nos dice si el eje está hacia la izquierda o hacia la derecha. Y bueno, más de lo mismo. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, en el electrocardiograma, vuelvo y repito, como dije, de vuelta, miren, si se dan cuenta, la onda P isodifásica en B1. ¿Mm? Y aquí vemos una buena progresión, ¿no? La onda R, chiquitita, más grande, ahora se hace mucho más grande, pero es isodifásico todo el QRS. Luego de a poco va ganando la amplitud, la onda R, hasta hacerse más prominente. Pero ya ustedes saben por qué se da todo esto. Es porque la suma vectorial básicamente se genera de modo tal que cada derivación lo va a ver de un modo distinto, y pues por eso el trazado va a ser distinto en distintos puntos de las derivaciones. ¿Mm? Del mismo modo, ABR, por lógica, pues si va a haber un vector alejarse, pues también el QRS va a ser negativo. O sea, de por sí, por default, ABR va a haber todo negativo, todas las ondas generadas, sea la onda P, el QRS y la onda T, los va a ver de modo negativo. ABR tiene otras implicancias, digamos, clínicas de importancia que pues más adelante pues también las conversaremos, como por ejemplo en el síndrome coronario agudo. Y esto también es importante saberlo, pues como dije, pues en un mundo ideal vemos bonito toda la transición del complejo QRS desde B1 hasta B6, pero muchas veces también vemos muchos tipos de QRS, ¿no? Donde pues esto quien más lo ve y lo estudiamos y decimos, bueno, y por eso quizás a veces no se aprende un electrocardiograma de manera idónea porque aprendemos patrones, pero si yo explicara el comportamiento vectorial, que sí lo voy a hacer en su momento, por ahora quiero que lo entiendan de manera normal, este bloqueo de rama izquierda tiene su comportamiento vectorial. Y si usted lo aprende, ¿cómo es el comportamiento vectorial?
los más de 4 criterios que le dice por qué es un bloqueo de rama izquierda, solito usted lo saca sabiendo cómo es el comportamiento del vector en dicha rama. Y eso lo conversaremos más adelante y pues ustedes van a decir, tenía toda la razón. Porque es así. No es aprender patrones, no es la idea. Por eso digo, la importancia de esta clase, antes de entrar en materia como tal, a lo que viene siendo ya la interpretación de un electrocardiograma. Que sepan pues que estos complejos se forman según el comportamiento vectorial, ¿no? Vemos, ustedes han visto, pues cuando ven acá, por ejemplo, en los complejos isodifásicos, se les dice bueno, se les llama RS en letras mayúsculas. Cuando hay ondas pequeñitas, vendría siendo ondas primas, por decirlo así, según la predilección. En este caso, la primera onda viene siendo mayores, vendría siendo mayúscula, la R mayúscula del QRS, pero aquí no hay Q, por eso no dice QRS, ¿no es cierto? Y eso también tiene que tomarlo muy en cuenta. Si no hay una deflexión que lo justifique, no tiene por qué estar allí. En este caso, hay una RS. Acá, igual. Acá hay una R pequeña, por eso la R es chiquita, la S que le sigue es chiquita, y hay una R grande, que es grandota, grandota, que pues en este caso que más también pues dice, estamos frente a un bloqueo de rama también, ¿no? Bueno, vamos avanzando un poquito. Me disculpan, yo antes hablé sobre rama izquierda, esto viene siendo rama derecha, y algo mucho más ancho que esto viene siendo una rama izquierda. Pero eso más adelante lo explicaremos. Bueno, vamos con la onda T. También pues tiene su vector, ¿no? Completamos la repolarización ventricular con la onda T. Y esto hay que entender que el comportamiento de dicha suma vectorial es una despolarización que va desde el epicardio hasta el endocardio. Y la repolarización generalmente sucede desde el epicardio al endocardio. Perdón, lo que quise decir es que la despolarización inicia en el endocardio y finaliza a nivel del epicardio. Y la repolarización inicia en el epicardio y finaliza en el endocardio. ¿Sí? Esta onda T expresa la repolarización ventricular y generalmente tienden a ser asimétricas. ¿Sí? No deben pasar los 7 milímetros en las derivaciones frontales y los 10 milímetros en las derivaciones precordiales. Esto es de mayor interés cuando vamos a ver patologías, sobre todo a nivel electrolíticas. ¿Sí? Para saber si una onda T es normal, tenemos que ir a revisar D1, D2, ABL, en B3, AB6 y siempre, siempre, siempre negativa en ABR. Me parece que faltan dos derivaciones acá. Si ustedes se pueden dar cuenta, no está puesta la derivación B1 ni B2. ¿Y esto por qué sucede? Porque muchas de las veces B1 y B2 también pueden ver a la onda T, no siempre positiva, pero también la pueden ver negativa o inclusive la pueden ver hasta isodifásica. ¿Mm? Esto, por ejemplo, en pacientes jóvenes, muchas veces vemos patrones juveniles, en ellos suele ser normal encontrar ondas T negativas en esas dos derivaciones, ¿sí? Y bueno, por eso no las pongo acá como criterio de peso, porque puede ser una variante fisiológicamente normal. Y como dije, bueno, la repolarización pues va de epicardio a endocardio, pero su vector apunta hacia el epicardio, ¿no? Por la isquemia fisiológica del endocardio. O sea, que tiene igual dirección y sentido que el vector de despolarización del QRS. Sino que por la magnitud de fuerzas, pues no vamos a comparar, no vamos a esperar que pues la onda T tenga que ser igual que la sumatoria de vectores del QRS, donde estamos hablando de que hay una despolarización masiva de miocitos, ¿no? Acá estamos hablando de otro tipo de gráfica de esta sumatoria vectorial, pero de manera indirecta, como lo digo, como ustedes ven, cada flechita va de epicardio al endocardio, porque la repolarización se da desde este sitio hacia adentro, ya que la despolarización ocurre al revés, ¿sí? Del endocardio
hacia el epicardio. Y entonces las camaritas o los electrodos que van a ver estas deflexiones positivas en las derivaciones, justamente es porque, pues, como digo, este siendo el epicardio, aquí inicia, ¿no? Y de aquí inicia, y si después lo ve alejarse, obviamente, pues lo ve iniciar. A pesar de que después se aleja, lo ve iniciar. Entonces, por eso la deflexión va a ser positiva. ¿Mm? Distinto está, como en el caso del ABR, que muchas veces, pues, no lo va a ver igual tampoco de frente o de cerca, lo va a ver alejarse y por eso va a haber una deflexión o se impregna una deflexión negativa en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, pues la actividad cardíaca a nivel de la onda T, que también tiene sus implicancias clínicas de interés, sobre todo, como dijo acá, y esto es importante también, más adelante lo hablaremos cuando entremos en tema con síndrome coronario agudo, por ejemplo. Por ahí alguien quizá le llamó la atención y dijo, ¿y por qué una isquemia fisiológica? Porque en el endocardio ocurre una isquemia fisiológica que más adelante digamos, lo reforzaré como tal, pero de eso depende de que muchas veces tengamos que ver a la onda T en esas situaciones donde muchas veces decimos, bueno, ¿cómo está esa onda T? Y ahí vienen los famosos criterios de Wellens, ¿sí? Ahí vienen los criterios donde vamos a ver si esta onda T es hiperaguda, es muy negativa o es isodifásica, es decir, no es una onda T normal. Y pues sumando distintas caras ya nos orientan y a eso sumándole, como dije desde un principio en la primera clase, a la clínica del paciente. ¿Mm? Bueno, como está acá, ustedes ven ABR, ve la onda T negativa, pues básicamente sigue la misma polaridad o digamos, el mismo vector que el QRS, por eso lo va a ver igual. ABL pues también lo va a ver positivo de modo perpendicular, de 1 también, de modo perpendicular, tanto de 3 igual, quienes lo ven un poco más de cerca están ABF, de 2 pues lo va a ver más de frente, ¿sí? Y como lo mismo que sucede también con la onda P, pues muchas de las veces, y al igual que el QRS, dependiendo el electrodo que lo mire, va a ser muy chiquitito, un poco más grande, o sea, esto del tamaño tómelo ya como referencia. Va a ser dependiendo del electrodo que mire ese vector. Y como para también sumar un poquito más, si ya de por sí nosotros, por ejemplo, en las derivaciones precordiales, cuando estudiemos aumento de cámaras cardíacas como la hipertrofia ventricular izquierda, pues mayormente vamos a buscar esas derivaciones hacia donde mayormente mire ese vector. Por eso ahí vienen los famosos criterios de Sokolov. Bueno, hay muchos criterios que están incluidos ahí donde nos dice si hay una hipertrofia ventricular izquierda o no, porque aquí ya no vemos una onda, un QRS de este tamaño, sino QRS grandote, ¿no? Y sumando los criterios de B1 con B6, hacemos una sumatoria que si nos dice que es mayor o igual a 35 milímetros, es positivo para hipertrofia ventricular izquierda. De manera indirecta inferimos, pero bueno, el diagnóstico al final lo realizamos con un ecocardiograma. Pero eso infiriendo, ¿por qué? Porque se entiende que hay mayor masa muscular, si hay una hipertrofia, se entiende que hay una mayor masa del ventrículo izquierdo y hay mayor sumatoria vectorial, por eso pues la fuerza, la amplitud, la dirección que toma, la dirección va a ser la misma, pero la amplitud es mayor. ¿Ah? Para que se entienda todo esto que hemos conversado desde la onda P, el QRS, la onda T, siguen un camino a través de un sistema eléctrico con una fuerza o también llamada sumatoria de vectores. Es básicamente eso. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Eso sería todo hasta acá. Buenas noches. Hola. Bueno, la verdad que
son cosas que hay que recordar y sí, hay que repasar, pero la primera parte de electro siempre es un poquito tediosa, ¿no? Igual son Sí, cosas sí. importantes, Pasa que hay ajá, conceptos que hay que tenerlos, como dije, hay que tenerlos claros, así es. exactamente, Ah, porque esas cositas, partiendo de allí, lo que dije antes, la idea acá es aprender el electrocardiograma dentro del punto de vista de razonamiento. Y exacto, para que tengamos una idea de lo que realmente está pasando en un electrocardiograma, estos conceptos son muy básicos, ¿ah?